Bueno, vamos a estudiar en esta noche el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. El tema de esta noche es ¿qué hay detrás de toda conducta extraña? Y por cierto que es un tema que nos concierne, porque lo estamos viendo en todos lados. Es una conducta. Cuando hablamos de conducta extraña, ya vamos a hablar un poco de ello, pero usted se va a dar cuenta que uno se queda hasta asombrado con ese tipo de conducta. Veamos lo que dice Hechos 16:16. Hechos 16:16. El tema es ¿qué hay detrás de toda conducta extraña? Vamos a leer Hechos 16:16. Dice la palabra del Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta noche que tú nos das, Señor. Encomendamos en tus manos nuestras vidas, encomendamos en tus manos, Señor, este estudio bíblico. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Bendice a cada uno de los que nos reunimos. Te ruego por aquellos que están enfermos, por aquellos que están, Señor, convalecientes de salud. Pedimos por la restauración de salud de nuestro hermano Julio, Señor, y asimismo cualquier otro hermano, Señor, que pueda estar pasando momentos difíciles. Obra, Señor, a nuestro favor. Reprende al enemigo y danos esa paz que solamente tú das. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estaba hablando del caso de esta mujer, que por cierto es un caso que sucede bastante a menudo. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento Dios había una provisión de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, en que de ninguna manera se tenía que consultar ni a los espiritistas, ni mucho menos a los encantadores, toda persona que tuviese algo que ver con el tratar de hablar con los espíritus. Entonces, pero nosotros vemos acá que cuando estos discípulos están pues camino al momento de la oración, ellos se topan, y esto sucedía en varias ocasiones, no fue la única oportunidad. Esto sucedía muy, muy a menudo. Pero nosotros vemos que esta muchacha tenía una conducta extraña comparada con el resto de personas. ¿Y por qué digo extraña? Bueno, porque nadie más tenía esa capacidad, a no ser que tuviese también un espíritu que está impulsándola a hacer ese tipo de cosas. Hay algunos ejemplos que se mencionan donde Dios prohíbe totalmente que este tipo de prácticas sucedan. Usted dice, ¿qué es lo que hacía o qué pasó de malo para que los apóstoles le prohibieran a esta mujer que siguiera hablando? Pero lo que sucedía es que ellos exactamente se dieron cuenta que lo que movía a esta mujer no era algo bueno, aunque hablara bien de parte de Dios, aunque hablara bien de los apóstoles, porque claramente esta mujer dice que tenía espíritu de adivinación. Allá en el primer libro de Samuel se menciona cuando dice la Biblia de que el rey
Saúl había mandado a erradicar a todos los adivinos. Veamos lo que dice. Vámonos al primer libro de Samuel 28:7. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Miren lo que dice. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y dice, pregunte, y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Hay una traducción, lenguaje actual, que dice que esta mujer era espiritista. Aquí dice, tenía espíritu de adivinación. Esa versión dice que esta mujer era espiritista. ¿Y qué es lo que la Biblia había mencionado en varias oportunidades? Que Dios de ninguna manera quería ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que básicamente estas personas hacían? Invocar espíritus inmundos, ¿verdad? Tratar de hablar con los muertos, etcétera. Algo que es una abominación delante de Dios. Entonces él, el rey Saúl, manda a que vayan y traigan a esta mujer. Él estaba desesperado. Samuel ya había muerto. Y dice de que él consultó a esta mujer. Él mismo la había erradicado por mandato de Dios. Pero en su desesperación, él se ve en la necesidad de que le consigan a una mujer así, con este tipo de conducta extraña, porque ese es el tema de esta noche, con esa conducta extraña. Entonces estamos hablando que la conducta extraña se refiere a algo que va contra lo normal, algo que va contra la naturaleza que Dios ha establecido. No todo el mundo posee este tipo de conducta. Esa conducta, por supuesto, no se logra obtener de la nada. No es una capacidad, no es un don, no, se llama, es algo que en este caso Satanás toma control de las personas y a través de los espíritus inmundos pues manipulan a esta persona. Que eso es lo que nosotros vemos no solamente en el ámbito de las personas que tenían ese espíritu de adivinación, porque cuando nosotros nos vamos un poquito al contexto, allá por ejemplo donde hablábamos en Hechos, dice que esta mujer, que sus dueños, sus amos, ella era una esclava, dice que esta mujer daba gran ganancia a sus dueños. Y claro, la ganancia era porque todo el mundo quería consultar. Y mire, yo le hago la pregunta: ¿quién no quisiera conocer el futuro? Esa es una de las cosas que la gente siempre está tratando de saber. Conocer el futuro, conocer lo que va a pasar dentro de 10 años, conocer lo que va a pasar dentro de 6 meses. Claro, el futuro le pertenece a Dios, pero la gente siempre está queriendo buscar estas cosas. Entonces, esta conducta extraña, la cual nosotros hablamos, dice la Biblia de que allá en primer libro de Samuel, dice que era motivado por una persona que consultaba los muertos, que consultaba espíritus inmundos. Entonces, esa conducta extraña, por supuesto, no se va a ver en todos lados, no es normal. Y por si fuera poco, va contra lo que Dios ha establecido. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, Levíticos 19, 31. Levítico 19, 31. La Biblia deja claramente qué es lo que Dios
le ordena al pueblo de Israel referente a estas cosas. Y el tema de esta noche es ¿qué hay detrás de toda conducta extraña? Esta conducta extraña en la cual hablamos es los espiritistas, los que consultan a los muertos, etcétera. Pero también ahí es dicho como los adivinos, ¿verdad? Veamos lo que dice Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, Dios ordena exclusivamente que el pueblo de Israel no se contaminara. Y lo habla así como cualquier persona puede adquirir un virus. Hoy que está bien de moda que las enfermedades andan, bueno, ya ni se sabe ni qué tipo de enfermedad es, pero son virus, ¿verdad? Que se transmiten fácilmente. Entonces dice la Biblia que este tipo de acciones, estas conductas, las personas que de alguna manera están involucradas con estas conductas, bueno, pero que si el pueblo de Israel de alguna manera consultaba o trataba de meterse en ese tipo de cosas, dice que se estaba contaminando. Por eso dice, no volváis a los encantadores ni a los divinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Entonces, no solamente significaba acercarse a ellos por curiosidad, sino que ni siquiera los consulten, porque eso no viene de Dios, porque eso es una conducta extraña. Y al final nos vamos a dar cuenta nosotros que hay otro tipo de conductas extrañas. Esas conductas, siempre le decía yo, van contra lo normal, van contra lo que Dios ha establecido. Entonces, este es un caso, pero así como ese caso, en donde esta muchacha que dice que daba gran ganancia a sus amos, a sus dueños, nosotros nos vamos a dar cuenta que el error posiblemente no era que la muchacha dijera, ellos son siervos del Dios Altísimo. Porque cualquiera puede decir, pero ¿por qué los discípulos se enojaron? Si estaban hablando en bien si la mujer estaba hablando en bien de Dios. Pero aquí es donde vamos. En el Antiguo Testamento, en Levítico decía, no los consultéis. No se acerquen a ellos. Entonces los discípulos dicen esto, aunque está hablando la verdad esta mujer en ese momento, esta mujer que es adivina, pero no se puede fiar de alguien que miente. No se le puede creer. Usted no le puede creer a alguien que acostumbra a mentir. No le puede creer. Y así es el enemigo. Así es Satanás. Entonces, manipula la mente de las personas. Manipula las vidas de las personas. De tal manera manipulaba a esta mujer que ella perfectamente podía dar de alguna manera alguna noción de lo que la gente consideraba que fuera o que iba a pasar. Pero fíjense bien, como conducta extraña, también nosotros podemos mencionar otras conductas extrañas, que cualquiera lo puede decir. Mire, pero eso no es así, esa es otra cosa. Fíjese que hay una característica bien especial en la gente enfocada. Este sermón se pasa en algunas redes sociales, en dos. Y yo quisiera, pues de alguna manera, lo menos que puedo mencionar algunas palabras técnicas, pero que usted tiene que entenderlas. Entonces la persona que está enfocada a la conducta contra lo normal, alguien que no considera ser hombre, un hombre que no se considera hombre, una mujer que no se considera mujer, que es una conducta extraña que usted puede decir, hoy en día, eso en todos lados se ve. Pero sabe que estas personas, en el caso de un hombre que no se considera hombre,
es una conducta porque se viste como mujer, habla como mujer. Es más, la conclusión a la que yo veo y he llegado viendo la conducta de estas personas es que son hasta con más malicia que las propias mujeres, estos hombres. Y mire, se le define a esa parte, se le define como una sensualidad. La palabra sensualidad significa una persona que cautiva a alguien, pero no al sexo opuesto, no, sino que tratando, valiéndose de una conducta extraña, contra lo normal. Y yo, por ejemplo, yo me he fijado, estas personas, en el caso de un hombre que no se cree hombre, sino lo contrario, ¿qué es lo que usted ve? Camina con más malicia que una mujer. Tiene una mirada con más malicia que una mujer. Hace los gestos, los ademanes, el tono de voz, todo imitado. Pero usted se hace la pregunta, ¿cómo es posible que esta gente llega a impactar? Porque hoy en día usted ve una conducta de esas y no le extraña, pero incluso tiene mucha aceptación en el mundo. Entonces, hágase la pregunta, ¿quién manipula a estas personas? ¿Qué hay detrás de estas conductas extrañas? ¿Qué hace que estos hombres o que estas mujeres que se creen hombres, qué hace que tengan como esa capacidad de comportarse como que fueran, pero no lo son? ¿Qué les hace vestirse? ¿Qué les impulsa? ¿Qué les hace comportarse, expresarse, caminar? Estoy hablando de ambos sexos. Un hombre que se cree mujer y una mujer que se cree hombre. O sea, estamos hablando de dos tipos de conductas extrañas. Que detrás de esta conducta extraña, mire, hay mucha gente que dice, ¿y una persona de este tipo nace o se hace? Bueno, la Biblia dice, el Señor Jesús dice que Dios hizo hombre y mujer. Y Dios no se equivoca. Entonces ahí nosotros tenemos que entender que el caso de esta muchacha que menciona en el libro de los Hechos, que dice que tenía espíritu de adivinación. Y claro, la mujer, no hombre, si cualquiera dice que tenía de malo que dijera, hablando de los discípulos, que ellos eran siervos del Dios Altísimo, porque en algún momento de la vida usted se va a preguntar, ¿por qué los discípulos se enojaron? Pues vamos a leer, vámonos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Eso es cierto. Pero mire el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces yo le hago la pregunta, ¿qué hace que una persona tenga conducta extraña? Mire, conducta extraña lo vamos a definir como algo que no necesariamente viene de una enfermedad, sino en el caso de un comportamiento no natural, no normal. En el caso de esta muchacha, que eso no era un don, dice la Biblia, era espíritu de adivinación. O sea, estamos hablando que la conducta de ella era extraña, era anormal, pero no venía de ella, ni mucho menos de Dios. Venía motivado por espíritus inmundos. Pero también, una vez los discípulos reprenden a este mal espíritu,
Entonces la mujer queda normal y dejó de tener esa conducta extraña. Entonces yo le decía, ¿qué otra conducta extraña podemos hablar? Bueno, la conducta de personas que están involucrados con todo tipo de condición que es algo diferente. Podemos hablar de comportamiento de las personas que a veces toman fuerzas. Usted dice, ¿qué impulsa a una persona a hacer esas cosas? ¿Qué impulsa a una persona a meterse en ciertas situaciones? Entonces, por ejemplo, yo le decía, el lesbianismo, el homosexualismo, la sensualidad, porque llegamos a una conclusión. En la actualidad sabemos que hay conducta de parte de hombres y de parte de mujeres que andan, el pastor fundador en su momento decía, andan a la caza y a la pesca. Pero yo le digo, ¿qué es una conducta extraña? Bueno, la conducta ya sea de un hombre o de una mujer que le impulse a nunca saciarse. Se mete con una mujer, se mete con otra, se mete con otra, se mete con otra. Y en el caso también de la mujer, se mete con un hombre, se mete con otro, se mete con... Mire, inclusive nuestra sociedad ha llegado hasta observar personas que se jactan. No, dicen ellos, yo ya me acosté con 200. La vez pasada, hace unos años, salió una muchacha que se hizo famosa porque dijo que con no sé cuántos miles de hombres se había acostado. Era un maratón, imagínense digamos, qué honor el que sentía ella, ¿verdad? Háganse la pregunta, ¿qué impulsaba esta conducta extraña de esta mujer? ¿Qué es lo que impulsaba? ¿Quién estaba detrás? El caso similar al caso que mencionamos de esta mujer que tenía espíritu de adivinación, que la impulsaba, que hacía que ella dijera lo que aparentemente iba a suceder. Eran espíritus inmundos. Que impulsa a una mujer a que se dedique a una vida de libertinaje sexual. En el caso de una mujer, en el caso de un hombre también. ¿Qué los impulsa? También espíritus. No son todos los casos. Tenemos que tener mucho cuidado. No son todos los casos, pero hay casos bien así, bien de alguna manera, bien particulares. Y usted dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente actúa de tal manera? Y pareciera que no le importa nada. Y ahí es donde nosotros decimos, llegamos a la conclusión. ¿Quién cree usted que impulsa a estas personas? Que sabemos que este tipo de situaciones que son espirituales manipulan la mente y el corazón de las personas y el cuerpo de las personas. Y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Ahora, tenemos que ser bien específicos también. No todos los casos, pero hay casos que son salidos de lo normal. Casos en los cuales usted se queda asombrado. ¿Qué es lo que mueve a estas personas? ¿Será que no sienten ellos que se están dañando? ¿Será que ellos no sienten que están terminando con su vida? A eso vamos. Entonces, esta mujer, ¿verdad?, le agarró de decir, ellos son siervos del Dios Altísimo. Veamos lo que dice Lucas 4:34. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hizo? ¿Por qué los discípulos reprenden a este mal espíritu? Porque tuvieron que sacarlo. Porque en alguna vez, hace años, yo me preguntaba, ¿por qué si la mujer hablaba en bien de estos discípulos, por qué los discípulos terminaron reprendiendo a este mal espíritu? Vea lo que dice Lucas 4:34.
Lucas 4:34. Mire lo que dice en este caso. Y que por cierto, el Señor Jesús estaba haciendo esto. Vean lo que dice. Él les dijo, permítame, 4:34, aquí está. Y Jesús le reprendió, diciendo, déjanos. Está hablando de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Veamos lo que dice el versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. O sea, nosotros sabemos que lo mismo estaba pasando con el espíritu de adivinación que esta mujer tenía, ¿verdad? En otro caso. Pero miren versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces ahí usted se hace la pregunta, ¿por qué el Señor Jesús, sabiendo que este mal espíritu usted estaba hablando, pues estaba, digamos así, ¿verdad? Estaba dando testimonio de que Jesús era el Mesías. Porque Jesús lo reprendió. Bueno, una de las razones es porque el Señor Jesús estaba desarrollando su ministerio. Y si el Señor Jesús permitía que eso siguiera, entonces la gente se iba a confundir. Y todo lo que este hombre con ese espíritu inmundo hiciera, inclusive hasta iban a pensar que hasta provenía de Dios. Por eso el Señor Jesús le puso paro a eso y dijo, no más. Porque así como podía estar diciendo eso, podía mentir. Y ese es el caso, confunde a la gente. Entonces, ¿qué es lo que sucede detrás de toda conducta que es extraña? Tenemos que ser bien específicos. Mire, enfermedades, pueda que sean algunas, pero hay enfermedades, hay tipos de enfermedades que afectan la persona, pero para eso hay un dictamen médico. Pero hay casos donde ni el médico dice, no, mire, estos casos son diferentes. Entonces, no estamos hablando de una persona que esté siendo afectada por una enfermedad, aunque también la Biblia habla de algunas enfermedades que eran producto de espíritus inmundos, ¿verdad? Pero no son todos los casos. Por eso le digo yo, pero yo me enfoco en este tema por esas personas, vaya, inclusive hasta cantantes, bien famosos, que hasta la gente hasta se divierte ver su actitud desafiante, de su conducta extraña que va contra lo normal. La gente lo ve, la gente lo admira. Entonces hace la pregunta, ¿y qué impulsa a una persona a ser así? No nacieron así. Dios no se equivoca. Y así mismo las personas que adoptan conductas que usted dice, se queda hasta asombrado porque usted dice, mire, ¿y cómo la gente le cree, se le acerca, lo admiran? Hay muchos casos, hay gente famosa. Y otra cosa, gente famosa y con mucho dinero, con estas actitudes. Entonces, tenemos que reconocer que también hay otro caso, veamos lo que dice Lucas 8:28. Lucas 8:28. Estamos hablando de otro caso parecido, pero veamos lo que hizo Jesús. Veamos versículo 26. Lucas 8:26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo.
y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y mire, versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, ¿qué hay detrás de toda conducta extraña? Está ese tipo de cosas. Un día de esto, yo vi en la televisión el caso de alguien que me dejó como impactado. ¿Sabe por qué me dejó impactado? Porque ¿cómo es posible que logre captar ese tipo de actitudes? Logre captar la atención del público, siendo algo que muchos años atrás era detestable. Y estoy hablando de una conducta extraña, no de un hombre. Entonces, ¿cómo puede tener esa manera de hacer las cosas, esa forma de tratar de llamar la atención? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Usted cree que es algo natural de la persona? No. ¿Quién manipula a las personas? ¿Quién manipula la mente? ¿Quién manipula el cuerpo de las personas? Para impulsarlas a hacer muchas cosas. Vaya, nosotros estamos viendo muchos casos en la actualidad, sobre todo en Estados Unidos. Personas que a veces sin una razón aparente toman armas y se van y hacen un tiroteo. Vaya, vimos el caso de un hombre hace un par de días en Estados Unidos que, motivado, decía ahí, por rencillas familiares, va y le quita la vida a 7 hijos de él, parece. Así, aparentemente por un arranque de cólera, porque habían tenido un problema familiar. No definieron exactamente qué era. Pero esas son conductas extrañas también. ¿Qué impulsa a esta gente? ¿Qué cree que impulsa a esta gente? ¿Qué impulsa a una persona a dañar a otra? Ahora, estoy hablando de casos donde la persona involucrada no estaba defendiéndose, sino que estamos hablando cosas que de repente, de la nada, sin saber, sin haber motivos, comienza a quitarle la vida a muchas personas. Y ahí podemos ver no solamente una persona para dañar a otras, sino también su comportamiento, su forma de expresarse. Hay gente que se jacta de la maldad que hace. Entonces, eso también es otro tipo de conducta extraña, que a usted hasta le llama la atención. ¿Cómo es posible, verdad? De personas que tienen una conducta que va contra la moral. Contra la moral. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que esto no es normal y que esto no viene de las personas así por así, porque fíjense que lamentablemente muchos creen que dice: no, mire, es que quizás en su vida ha sufrido mucho, pero lo cierto es que algo está detrás. Las autoridades a veces quieren indagar y dicen: ¿será que padecía alguna enfermedad para que haya hecho esto, para que haya cometido estos crímenes? Mire, hay atrocidades que la gente hace. Claro, uno se queda hasta asombrado, ¿verdad? Pero no es algo normal, no es algo de lo cual la gente podría jactarse. Entonces, pero acá nosotros vemos que los discípulos reprenden a esta muchacha, al espíritu. El espíritu sale, la mujer se queda normal y ellos se meten en un gran problema. Imagínense, por liberar a una mujer y volverla a la normalidad.
se metieron en un gran problema. Claro, los dueños de esta mujer, porque la mujer era una esclava, se enojaron, acuden a los, digamos, a los que ellos podían considerar que podían llevarlos a la cárcel a los discípulos. Y así fue. Veamos lo que dice en Hechos capítulo 16, mire el versículo 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Claro, la acusación era: yo no sé por qué vienen de una manera religiosa, decían ellos. Hablaban de religión. Por eso es que ellos dicen acá, la acusación dice: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y mire, todos sabemos, ¿verdad?, que esto no iba a terminar tan bien para los discípulos. Y tenemos que entender algo. Cuando estas cosas suceden, hay muchos problemas. El mundo espiritual es algo diferente. Hay muchas cosas que nosotros, sin darnos cuenta, están actuando. Alguien que se quiere acercar a Dios, alguien que quiere buscar más de Él, se quiere congregar, quiere servirle a Dios, casi siempre es estorbado por personas que andan en otras cosas. Situaciones, ¿verdad?, que el mismo Satanás manipula la mente, los corazones, las actitudes, las acciones de las personas, la manera de quizás de presentarse, porque todo esto, cuando nosotros vamos al origen de las escrituras, claro, dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, ¿verdad?, contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces, piense cuánta guerra espiritual los discípulos tenían, mucho. El Señor Jesús, ya no digamos, si Él siempre estaba teniendo este tipo de problemas con esas personas. Claro, el Señor Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Y los discípulos, cuando ellos inician el ministerio que el Señor Jesús les encomienda, ellos también saben. Y dicen: no, detengamos esta situación, porque esto no va a terminar bien. Y eso es lo que sucede con estas personas. Eso es lo que sucede con personas con conductas extrañas. Su vida no termina bien. No termina bien. Estas personas terminan siendo víctimas de sus mismas acciones. Les pasa factura a su cuerpo, a su forma de ser en el tiempo. Viven y terminan muriendo en este tipo de situaciones en las cuales ellos andan. Entonces, pero ahí es donde nosotros nos recordamos que la Biblia dice que Satanás ha venido para matar y para destruir, pero que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, dice, ha venido para rescatar las almas, para salvar las personas. Y no solamente eso, ¿verdad?, sino también para darles una nueva esperanza a cada uno de ellos. Tenemos que recordar que hay que tener mucho cuidado. Hay cosas de las cuales hoy en día el mundo lo ve como normal, pero nosotros sabemos que su origen no es normal. El Señor Jesús mencionaba que si Él tuvo dificultades en su ministerio, también sus discípulos y también sus seguidores, hablando en el caso de nosotros, también tendríamos mucha oposición. Casi siempre nosotros, cuando vamos al evangelismo, estamos programando las actividades, estamos coordinando, pero no deja de faltar momentos donde de repente hay oposición. Hace algunos meses, varios meses ya, yo recuerdo que exactamente cuando estábamos en el show y decía la hermana: vamos a orar, dijeron.
¿verdad? Que ya ahí era el momento de que hicieran la profesión de fe. Bien me recuerdo. Una criatura ayer gritó, no, pero duro, un no. Así, un gran estruendo. ¿Por qué no lo dijo en otro momento? Digo? Lo dijo exactamente cuando dijeron, vamos a orar. No, dijo la criatura. Y estábamos en un lugar donde usted decía, si no pasa nada mal. No, pues sí, estamos al aire libre. Pero vea todas estas cosas. Y no es la primera vez, ya van varias veces, un par de veces. Pero esa fue la más, digamos, la que se notó más, ¿verdad? Yo lo noté, no sé si los otros hermanos que andaban ahí lo notaron, pero yo lo noté. Y no es la primera vez que también, en otros casos, no es que alguien de los niños comience a gritar, sino que sencillamente comienzan a molestar. Es esperando el momento de la oración y dicen a molestar, dicen a pelear, dicen a jugar con lo que les han dado, dicen a estar bromeando, cosas que anteriormente no pasaban. Pero es diciendo, vamos a orar y dicen a estar entre ellos, ¿verdad? Discutiendo, interrumpiendo. Entonces, ¿qué hay detrás de toda conducta extraña? Ya sabemos, ¿verdad? Está el enemigo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, en el caso de los discípulos, reprenden al enemigo, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Dios y al Espíritu Santo, reconociendo que Él es el que tiene el control sobre todas estas fuerzas sobrenaturales. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Vamos a hablar. Gracias, Padre, te damos por esta noche que tú nos das tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor, que tú nos has regalado. Señor, te pedimos el perdón de nuestras faltas. Te suplicamos que bendiga nuestras vidas, que nos des paz. Que seas tú, Señor, obrando a nuestro favor, defendiéndonos, Señor, reprendiendo al enemigo. Señor, danos esa tranquilidad y esa paz que solamente tú puedes dar. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Fiel hacia mí. Gracias, bendito Dios, por esta noche, por tu palabra, Espíritu Santo. Pedimos que bendigas el regreso a nuestros hogares, que nos des tranquilidad, nos des tu protección y tu bendición. Gracias por este estudio bíblico. Bendice a cada uno de los hermanos que regresan a sus casas. Encomendamos en tu mano el resto de la semana. Todo esto lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga.